Es el momento de continuar nuestra ronda de comentarios, escuchar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Quiero referirme un poco también al tema que han tratado con anterioridad los compañeros Nayib Chaede y Felipe Romero. Y lo voy a hacer porque ayer en la tarde recibí una llamada del señor ministro de la Presidencia, Joel Santos, para más o menos explicarnos en realidad de qué se trató esa visita a la terminal C4 de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, que funciona en el kilómetro 9,5 de la autopista Duarte. Pero antes de la explicación, de hablar sobre la explicación que nos daba Joel, y para poner un poco en contexto esto, quiero referirme a el por qué ha surgido toda esta controversia, sobre todo con las declaraciones que ha dado el señor Antonio Marte, presidente de CONATRA. Él ayer habló sobre cuál es su interés en esa terminal y dijo lo siguiente: por ejemplo, el gobierno está construyendo el Trébol en el 9, que es lo que está motivando la necesidad de mudarlo a él de ahí. Él dice: ahora nosotros, para no hacerle la vida imposible al gobierno, estamos dispuestos a mudarnos a nuestra terminal, que fue construida para nosotros. Está un poco destruida, hay que hacerle algo, pero estamos de acuerdo en comenzar a irnos allí, con tiempo para que el gobierno termine su obra de 14 carriles en el kilómetro 9. Y agrega, dice Antonio Marte: no tenemos inconveniente con que la parada de CONATRA y la ONSA coexistan en el mismo espacio. Empero, la ONSA, dice Antonio Marte, tiene terreno de más para trasladar sus autobuses del C4 a otras instalaciones. Nosotros no queremos afectar a la ONSA. Si ellos necesitan parquearse, le buscaríamos un espacio a lo del corredor de la Kennedy. O sea, que esos terrenos son de Antonio Marte. La verdad que es una declaración que casi irrita. Pero más que eso, perdón, hay que decir que más que una declaración, eso es un chantaje burdo, porque está poniendo un condicionante para poder desplazarse de un lugar que están ocupando. Yo no le voy a dar, Juan, la categoría de chantaje. Yo lo voy a asumir eso como algo natural dentro de lo que es esta mecánica de funcionamiento entre el Estado Dominicano y los dirigentes de transportistas de este país, que han hecho lo que han querido y se les ha permitido. Sí, eso es cobardía de su parte. Entonces, Juan ha tenido la valentía de decir lo que es un maldito chantaje de Antonio Marte. Entonces, por eso... Y yo espero que el gobierno no se dé el chantaje, que el presidente no se deje chantajear, y que el presidente entienda que ese es un patrimonio de los dominicanos. Él habla de nuestra terminal que fue construida para nosotros, y es verdad. ¿Y es verdad que esa terminal fue construida para CONATRA? No, pero no para Antonio Marte. Pero déjeme, sí. No para Antonio Déjeme Marte. explicar, hermano. Eso fue una terminal construida para los vehículos que déjeme explicar. En 1992 el presidente Balaguer construye esa terminal y se la ofrece a Antonio Marte para que traslade sus operaciones de ahí del 9 donde él está a esa terminal. Pero hermano, déjeme hacer mi punto y después usted... Es que no es así, discúlpame, Rosendo, no es así. Pero tú lo dices después como tú quieras. Óyeme. Una terminal para todos. Tú lo dices después como tú quieras. Sí, pero espérate. Pero se la ofrecieron a Antonio Marte. No, eso es falso, no fue para Antonio Marte. Pero escúcheme, hermano, se la ofreció a Balaguer a Antonio Marte y él la declinó porque no le convenía en ese entonces. Ese punto del 9,5 de la Duarte no era lo que es hoy y él la declinó. Entonces, Leonel Fernández, cuando llega al poder, eso estaba ahí abandonado, ciertamente. Cuando Leonel llega al poder, en el 1997, le asigna eso a la ONSA y ahí se instala esa terminal que está funcionando hoy. Danilo Medina
cuando va a construir la terminal de autobuses que se quería construir en el 14 de la Duarte, en Los Alcarrizos, también se la ofrece Antonio Marte y él lo rechaza. Él quiere que se la construyan. Es que, es que tú estás viendo a Antonio Marte como Antonio Marte es el dueño. Es que estamos hablando de una terminal norte para los autobuses interurbanos que incluyen todas las empresas Felipe, de transporte. Tú me permites. Es que tú me estás hablando a mí de Antonio Marte. Vamos a construir una y la terminal del este. Aquí se la tú me permites hacer mi comentario y luego tú dices lo que quieras. No, tú me permites, por favor. Cuando se va a construir la terminal de Los Alcarrizos, se la ofrecen a Antonio Marte para que opere desde ahí, pero él quiere que le construyan mejor esas instalaciones en los terrenos de Breica, su propiedad privada, que él se lo quería vender al Estado. Entonces, en el kilómetro 18, váyase de ahí, váyanse los dos. Es que tú no estás diciendo la verdad. Pero váyanse los dos. En el kilómetro 18, ok. ¿A quién se la dieron? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Una terminal para Región Norte que se empezó a dar el primer palazo en el 14 y él dice que fue Antonio Marte. Pero de ahí... No es verdad que fue Antonio Marte. Bueno. Él quería que se hiciera en el 18 para que le compraran sus terrenos. Pero no era para él la del 14. Pero cuando se estaba construyendo la de ahí, se le propuso que trasladara sus operaciones del 9 para allá. Él no lo quiso. Ese es el objetivo. Él no lo quiso. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Y es de verdad, y ahí entro en las explicaciones que me daba ayer el ministro de la Presidencia. Realmente no hay nada definido, me decía ayer el ministro Joel Santos. Se están haciendo unas evaluaciones buscando una solución a un tema que realmente hay que solucionar. Antonio Marte está operando en el 9, eso tiene que irse de ahí, hay que buscar una solución. Él fue a las instalaciones de Conatra a conversar con Antonio Marte sobre la necesidad de resolver ese tema y Antonio le propone que vayan a ver las instalaciones de la ONSA en el 9,5 y ahí ocurre la visita. Él va, observan, pero allí no se hace absolutamente, me decía ayer el ministro de la Presidencia, ningún tipo de compromiso. No hay nada definido, simplemente una visita de observación, de evaluación de la zona. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Y ahí termino con que después me enviaron también una declaración que emitió el ministro a través de su departamento de comunicaciones. Agradezco a Rosana Figueroa que me la hizo llegar el día de ayer. La ONSA, que es un patrimonio del Estado Dominicano y que es una conquista de los pobres de este país para tener un servicio de transporte garantizado desde el punto de vista estatal, la ONSA ha venido siendo agredida de manera paulatina, de manera permanente en este gobierno. Primero, le quitan los corredores de la Núñez, de la Churchill, de la Charles de Gaulle. Primero le quitan eso. Ahora surge... El de Villamella también. El de Villamella también. Gracias, Juan. Ahora surge el transporte escolar. Y la ONSA forma parte de todo este mecanismo para generar algo que nosotros apoyamos totalmente. Que aparezca un transporte escolar eficiente para los estudiantes de este país. Pero ahí le sacan a la ONSA 50 autobuses. Y eso está bien, porque la ONSA, yo entiendo que ahí están esos autobuses que se pueden utilizar, pero ya esos no vuelven al servicio para el que originalmente esos autobuses estaban destinados. Se van a quedar en el transporte escolar, que yo creo que el gobierno debe de evaluar bien esto de iniciar un proyecto tan importante con autobuses usados, como son los de la ONSA, que fueron repintados, fueron adecuados, pero no son exactamente autobuses para el transporte escolar. Eso es otra cosa, pero el gobierno decidió eso y muy bien. Ahora, este nuevo proyecto de la posible asignación, aunque el ministro me explicó ayer a mí que no hay nada definido, la posible asignación, pero la presión que está recibiendo el gobierno por parte de Conatra, de Antonio Marte, a uno no le hace dudar de que pudiera él salirse con la suya y recibir esa terminal. Esa
esta situación apunta, y yo creo que el gobierno del presidente Luis Abinader, en función de lo que hemos dicho, retirarle primero varios corredores, 4 por lo menos, sacar ahora una cantidad de autobuses también para destinarlo al transporte escolar, y ahora estos temores de que una terminal importantísima de la ONSA pase a mano de Conatra y de Antonio Marte. El gobierno, yo creo que debe de aclararle a este país cuál es su verdadera intención con la ONSA. Si es que definitivamente pretenden paulatinamente sacar ese mecanismo de transporte público de circulación. Yo creo que deben de explicarlo bien antes de concretar el objetivo. Yo creo que hay que consultar a la población a la que se beneficia de eso. Porque cuando Conatra o Juan Ubiere o Cambita o esos transportistas deciden paralizan y lo que queda es la ONSA para el servicio de la población. Entonces, antes de eliminar ese servicio, que yo veo que es en ese camino que van, antes de desarticular la ONSA, que yo veo que es en ese camino que van, yo creo que deberían de preguntarle al pueblo, ¿qué ustedes creen? ¿Salimos de la ONSA o qué hacemos?